Los días en el rancho de Ash Hollow se asentaron en un ritmo de trabajo y silencio. El amanecer llegaba pálido y lento, derramándose sobre las colinas como leche aguada, y para cuando los gallos empezaban a cantar, Norabel ya estaba en la cocina. La estufa brillaba naranja, el aire espeso con polvo de harina y el aroma de tocino friéndose. Sus mangas seguían remangadas hasta los codos, y aunque los moretones se habían desvanecido, los recuerdos debajo no. Cada movimiento, amasar la masa, revolver los frijoles, acarrear agua, era una especie de penitencia por una vida que le había enseñado que el dolor llega primero y la bondad después. Marsal Dunn se levantaba antes que los hombres, sus botas pesadas contra las tablas del porche, los ojos siempre atraídos por el hilo de humo que salía de la cocina. Nunca se admitió a sí mismo por qué miraba hacia allá. Tal vez por la estabilidad que ella traía a las mañanas, o por la gracia callada con la que cargaba su propia carga. De cualquier modo, el aire del rancho se sentía diferente, menos vacío, más vivo. Los vaqueros también lo notaban, aunque lo disimulaban con risas. Bromeaban sobre su tamaño, sobre cómo tarareaba mientras trabajaba, sobre cómo se secaba el sudor con el dorso de la muñeca como si temiera ocupar demasiado espacio. Pero ninguno se atrevía a burlarse en presencia de Marshall. No desde aquella primera advertencia. Aún así, el chisme tiene sus propias patas. Y en un pueblo chico como Ash Hollow, no tardaba en llegar a todos los porches y salas. Una tarde, cuando Marshall fue al pueblo por provisiones, oyó los murmullos deslizándose entre los estantes de la tienda general. «Vive allá con él», susurró una mujer. «Cosa gorda como esa seguro cocina para 2 y come para 4». La mandíbula de Marshall se tensó. Dejó las monedas con más fuerza de la necesaria sobre el mostrador. «Deme la harina y el café», dijo, con tono cortante como navaja. Las mujeres dejaron de susurrar, pero sus sonrisas se quedaron engreídas. Al salir, sintió algo quemar detrás de las costillas. No ira, sino vergüenza, amarga e inesperada. Él también había sido cruel alguna vez. Tal vez todavía lo era. Esa noche, al regresar, el rancho estaba en silencio excepto por el viento quejándose entre las tablas del granero. Encontró a Nora sentada afuera de la cocina en los escalones, la falda húmeda de tanto lavar, el cabello suelto y suave bajo la luz del farol. No lo vio al principio. Tarareaba de nuevo esa misma tonada baja y triste. ¿Nunca dejas de trabajar?, preguntó él, dejando los guantes en la barandilla. Ella se sobresaltó, luego sonrió apenas. Solo cuando las ollas dejan de hacerlo. Él se recargó contra un poste, estudiándola. ¿Oíste lo que dicen en el pueblo? Sus manos se detuvieron. Han dicho cosas peores. Esperó, pero ella no explicó. Tras una larga pausa, añadió bajito. La gente siempre necesita a alguien a quien señalar. Aprendí que duele menos si no señalas de vuelta. Marsal no dijo nada. La miró un momento más, luego se alejó, pero esas palabras se le quedaron, resonando como campana en su cabeza mucho después de haberse acostado. A la mañana siguiente el aire traía el primer indicio de otoño, fresco para despertar los huesos, agudo para oler la salvia. Los vaqueros entraron al desayuno con resaca y inquietos. Uno de ellos, un joven llamado Lial, se acercó demasiado a Nora mientras ella le servía café. ¿Segura que no estás haciendo extra para ti, preciosa? La risa llegó rápida. Ella se congeló, mejillas encendidas, pero antes de que pudiera hablar, la silla de Marshall raspó el piso. El sonido cortó el ruido como un disparo. «Fuera», dijo. El cuarto quedó en silencio. Lial parpadeó, confundido. «Patrón, yo solo». «Fuera». Lial salió, botas hundiéndose en el lodo, y los demás comieron en silencio incómodo. Nora no levantó la vista ni una vez. Cuando Marshall por fin lo hizo, la encontró aún de pie ahí, mandíbula apretada, manos temblando alrededor de la cafetera. «Siéntate», dijo suave. «Yo lavo los platos». Dije siéntate. Ella obedeció, bajándose despacio al banco. El silencio entre ellos se sintió espeso como melaza. Él tomó su taza y miró el remolino negro dentro. No volverán a hablar así.
Sus ojos se posaron en él, inciertos. No puedes cambiar como hablan los hombres, señor Dunn. No, dijo él, voz baja. Pero sí puedo cambiar como hablan cerca de mí. Por primera vez, una sonrisa real le tocó los labios. No cortés ni de disculpa, solo pequeña y humana. Entonces supongo que elegí el rancho correcto después de todo. Esa noche, después de que los demás se acostaron, Marshall encontró un plato en el porche, 2 biscuits y una rebanada de pastel de durazno. La costra se desmoronaba suave y tibia. Debajo había una nota doblada. Asterisco por ser amable cuando no tenía que serlo. Se quedó ahí bajo la luz tenue, sin saber si sonreír o sentirse culpable por disfrutar la sensación que se removía dentro de él. Los días siguientes se desenvolvieron lentos y firmes. La risa de Nora, callada y rara, empezó a colarse entre el ruido de ollas. Los hombres se portaban mejor, o al menos más listos. Marshall empezó a quedarse en la puerta algunas mañanas, viéndola amasar, los antebrazos espolvoreados de blanco como si estuviera tallada de pan. No supo cuándo mirar se volvió costumbre, pero así fue. Una tarde llegó una tormenta arrastrándose por las llanuras. Nubes gruesas color de moretones, truenos rodando bajos y largos. El ganado se espantó y los hombres corrieron a asegurar los corrales. Nora trabajó bajo el aguacero, acarreando leña para mantener viva la estufa. Cuando Marshall la encontró, estaba empapada hasta los huesos, el vestido pegado pesado, el cabello pegado a las mejillas. ¿Qué demonios haces aquí afuera? Gruñó, intentando que la cena no se ahogara, dijo ella con una risa que se quebró como vidrio. Él le quitó la leña de los brazos y la arrojó a un lado. Te vas a morir de frío. La muerte es más lenta que el hambre, murmuró ella. Algo dentro de él se rompió. Sin pensarlo, tomó su chamarra y se la envolvió en los hombros. El gesto lo sorprendió a ambos. Ella lo miró fijamente. Este hombre duro, que había jurado no importarle, y por primera vez vio el dolor escondido detrás de sus ojos. Adentro, dijo él, voz ronca. Yo termino aquí. Para cuando pasó la tormenta, la cocina estaba tibia otra vez, el aire espeso con olor a estofado y tierra mojada. Ella se sentó cerca del fuego, secándose el cabello con un trapo. Él se quedó en la puerta, lluvia goteando del sombrero. Por mucho rato ninguno habló. Luego ella dijo suave. No tiene que cuidarme. Lo sé, dijo él. No significa que no lo vaya a hacer. La mano de ella descansó en su regazo. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Tal vez estoy cansado de ver a gente buena pagar por la maldad de otros. Ella sonrió entonces, pequeña, incrédula, pero real. Eres mejor hombre de lo que crees, Marshall Dunn. Él negó con la cabeza. No, solo un hombre tratando de recordar qué significa eso. Afuera, el viento se calmó. Adentro, el fuego crepitaba, arrojando luz suave sobre su rostro. Él notó la pequeña cicatriz rosada cerca de la sien. La forma en que sus ojos brillaban como tierra mojada después de la lluvia. Más tarde, cuando se fue a su cabaña, se detuvo en el porche. Por la ventana la vio de pie junto a la mesa, juntando las palmas como en oración silenciosa. No supo qué pedía, pero esperaba que el mundo por fin se lo diera. A la mañana siguiente el chisme le llegó de nuevo, esta vez del capataz, que dijo que la gente se preguntaba cuándo sería la boda. Marsal solo gruñó, pero dentro la idea removió algo que lo asustó, un sentimiento no de vergüenza, sino de deseo. Al atardecer, al volver de los pastos, la encontró tendiendo ropa al viento. El sol poniente volvía doradas las sábanas, su sombra larga contra el suelo. La miró un momento antes de decir bajito. Estás haciendo buen trabajo aquí. Ella se volvió, sorprendida. Gracias, señor. Vaciló, buscando algo más, algo que no sonara tonto. Pero antes de hablar, el viento le levantó la manga y la retrajo. Debajo de la tela, apenas visible, había la marca de otro moretón. Uno viejo, que no había notado antes. El pecho se le apretó. ¿Él te hizo eso? Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. El silencio fue respuesta suficiente.
Por un largo momento ninguno se movió. El viento susurraba entre las sábanas, fantasmas blancos retorciéndose en la luz moribunda. Luego ella levantó la vista, encontrando su mirada con algo frágil pero feroz. Hay dolores que no se borran, dijo suave. Él asintió una vez, voz baja. Entonces me aseguraré de que nadie agregue más. El aire se quedó quieto. Un halcón gritó a lo lejos, el sonido agudo y solitario. Nora se dio la vuelta, parpadeando fuerte. Marshall se quedó donde estaba, el corazón pesado con una verdad que aún no podía nombrar. Y mientras el sol se hundía detrás de las colinas, el rancho que había sido construido sobre silencio empezó a zumbar con algo más. Algo tierno, tembloroso y peligrosamente cercano a la bondad. El otoño se arrastró sobre Ash Hollow como un suspiro, suave y triste, enroscando hojas doradas en la tierra y metiendo aire frío en los pulmones de los vivos. Los campos se volvieron ocre, el río se adelgazó, y el cielo traía ese silencio extraño y suspendido que hacía hablar a la gente en tonos más bajos. La vida en el rancho se ralentizó, pero dentro de la cocina Norabel se movía con el mismo ritmo firme. Luz de fuego bailando en sus mejillas, sonido de su cuchara de madera raspando hierro fundido. Marshall Dunn se había acostumbrado a su presencia, el tarareo suave que llevaba por las habitaciones, el olor a pan que se pegaba a sus camisas, el calor bajo que llenaba rincones mucho tiempo fríos. No lo decía en voz alta, ni siquiera para sí mismo, pero su voz había empezado a llenar el mismo espacio que la ausencia de su esposa había vaciado antes. Aún así, mantenía distancia. Había perdido suficiente para saber que la cercanía era algo peligroso. Una mañana, mientras la escarcha todavía plateaba los bebederos, Norabel lo sorprendió viéndola amasar. Sus manos, gruesas y fuertes, presionaban la masa como si le sacara vida. Ella levantó la vista con timidez, atrapando su mirada. ¿Algo malo con el pan? No, dijo él. Algo bueno. Ella se sonrojó, fingiendo regañarlo con la cuchara de madera. La adulación no le queda, señor Dunn. No es adulación, dijo él, voz ronca. Solo verdad. Debería haber sido nada. Un comentario pasajero entre dos almas cansadas. Pero en Ash Hollow nada quedaba privado mucho tiempo. Por la tarde los murmullos ya habían empezado. En el pozo, en la oficina de correos, afuera de la capilla, las lenguas se movían como postigos al viento. El ranchero encariñado con su cocinera. Se mudó a su cabaña. Se ablandó por ella. El chisme era el deporte favorito de Ash Hollow y la misericordia nunca jugaba. Cuando Marshall volvió al pueblo, la tienda general se quedó callada. El dependiente detrás del mostrador sonrió burlón. De regreso por más azúcar, señor Dunn, o ya está lo bastante dulce estos días. La risa que siguió fue baja pero filosa. Él no dijo nada. Terminó su compra, mandíbula trabada. Pero al salir vio el nombre de Nora garabateado con tiza en la pared lateral del celún. Dos palabras crudas al lado. Se detuvo mirando hasta que la marca de tiza se volvió algo más feo en su mente. Luego se quitó el guante, escupió en la mano y borró las palabras. Esa noche, al llegar a casa, Nora ponía la mesa. Vaciló en la puerta, sombrero aún en la mano. Ella se volvió y vio la mirada en sus ojos, una mirada con peso. ¿Qué pasó?, preguntó bajito. Habladurías del pueblo, masculló. Del tipo malo. Su rostro cayó, aunque intentó sonreír. Sabía que llegaría tarde o temprano. Frunció el ceño. ¿Lo sabías? Ella asintió, poniendo un plato con cuidado. A la gente no le gusta ver a alguien que decidieron que no merece algo bueno. No importa si es verdad o no. Él se acercó, voz baja. No merece su maldad, Nora. Ella levantó la vista, encontrando sus ojos por completo. Tal vez no, pero he aprendido que lo que dice la gente duele menos que lo que hace. Las palabras lo golpearon más profundo de lo esperado. Quiso preguntar qué quería decir, pero algo en su expresión lo detuvo. Una sombra cruzando su cara como la memoria misma. Una semana después ella fue sola al pueblo por provisiones. A Marshall no le gustó, pero ella insistió.
Si no muestro la cara, ellos ganan, dijo. El día era frío, del tipo que olía a humo y manzanas secas. La gente del pueblo la vio desde detrás de cortinas, juzgándola disfrazado de curiosidad. Ella mantuvo la barbilla alta, manos firmes en la canasta, corazón latiendo bajo el chal. Dentro de la tienda general, la esposa del dependiente le dio una sonrisa delgada. Vaya, si no es la dama de Marshall Dunn. Nora se congeló. No lo soy. Ay, calla, dijo la mujer riendo. No hay vergüenza en cocinar hasta ganarse el favor de un hombre. Algunas no fuimos lo bastante atrevidas. La garganta de Nora ardió, pero no habló. Juntó sus cosas, pagó y salió con dignidad callada. Pero al llegar a su mula, vio que un muchacho no mayor de 12 había dibujado algo grosero en su costal de harina. Por un largo momento solo lo miró. Luego, sin palabra, levantó el costal, borró la marca con la manga y lo amarró fuerte detrás de la silla. Cuando volvió al rancho, le temblaba la mano al descargar las cosas. Marshall lo notó al instante. ¿Qué pasó? Ella negó con la cabeza. Nada que valga la pena repetir. Dime. No importan, dijo, forzando calma. Déjalos hablar. Han hecho peor a mujeres mejores. Él quiso montar al pueblo en ese momento y callar cada boca. Pero ella lo detuvo con una mirada. Si peleas con ellos, susurró, solo pensarán que tenían razón. Se dio la vuelta, puños apretados. ¿Entonces dejamos que te escupan? Déjalos, dijo ella suave. He sobrevivido peor que palabras. Esa noche la encontró en el porche cosiendo bajo las estrellas. El viento le atrapaba los mechones sueltos y se los cruzaba por la cara. Por mucho rato no dijo nada, solo la vio aguja brillar en la tela. Al fin preguntó. ¿Nunca piensas en irte de este lugar? Sus ojos se levantaron, brillando en la oscuridad. Todas las noches, admitió. Y todas las mañanas decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque irse significa empezar de nuevo, y estoy cansada de huir de gente que nunca importó en primer lugar. Su voz era firme, pero las manos temblaban ligeramente. Él se agachó, suave, tomando la tela de sus manos. Ya no tienes que huir, dijo. Lo sé, susurró ella. Eso es lo que me asusta. El domingo siguiente Marshall insistió en que cabalgara con él al pueblo. Que miren, dijo. No debes esconderte. El camino estaba tranquilo, bordeado de álamos empezando a quedar desnudos. Al llegar al patio de la iglesia, las conversaciones se detuvieron. Los ojos lo siguieron al desmontar. Adentro, el predicador saludó a Marshall cortésmente, pero al volverse a Nora, su sonrisa flaqueó. Señorita Bell, no sabía que se había unido al hogar del señor Dunn. Las palabras eran simples, pero su filo cortaba hondo. Marshall sintió calor subirle al pecho. Ella cocina para mis hombres y mantiene mi casa decente, dijo seco. Eso es todo lo que necesita saber. Los murmullos ondularon detrás, suaves pero venenosos. Nora bajó la cabeza y se deslizó al último banco. El himno empezó, su voz uniéndose tenue, temblorosa pero resuelta. Marshall se quedó a su lado, mandíbula apretada, cada nota que ella cantaba raspando contra el chisme que llenaba el aire. Al acabar el servicio, la esposa del predicador se inclinó y dijo: Deberías venir a cenar alguna vez, Nora. Sería lindo sentarte con mujeres en vez de vaqueros. La dulzura falsa en su tono le revolvió el estómago a Nora. Sonrió de todos modos. Se lo agradezco, dijo bajito, pero ya tengo toda la compañía que necesito. En el camino de regreso Marshall la miró de reojo. No deberías tener que defenderte. No me defiendo, dijo ella. Aguanto. Hay diferencia. Él no supo qué responder. Esa tarde, mientras el sol se desangraba detrás de las crestas, ella le llevó cena al porche. El aire olía a salvia y lluvia. Él le agradeció, pero antes de tomar el plato, ella dijo: Hay algo que no sabe de mí, Marshall. Él levantó la vista bruscamente. Mi esposo, empezó ella, voz temblando, no solo era cruel. Era peligroso.
Lo dejé una noche después de que me rompiera una botella en la cara. Pensé que me dejaría ir, pero ha estado buscándome. La última vez que supe, iba hacia el oeste. El mundo pareció inclinarse. Marshall dejó el plato despacio. Si viene aquí, susurró ella, lo hará. Hombres como él siempre encuentran lo que creen que les pertenece. Las palabras quedaron pesadas entre ellos. El viento subió, doblando la hierba, trayendo el eco lejano de truenos de algún lugar más allá de las colinas. Marshall se acercó, voz baja y segura. Entonces descubrirá que este lugar no le pertenece. Nora lo miró, ojos grandes de miedo y algo más. Confianza frágil y parpadeante. Mientras caían las primeras gotas de lluvia, ella se volvió hacia el horizonte oscuro. A lo lejos un relámpago iluminó, tallando las llanuras en plata fantasmal. Y en ese destello Marshall lo vio. La tormenta que venía por los dos. Esa noche el fuego crepitaba abajo, arrojando luz cálida sobre las paredes ásperas de la cocina. La lluvia susurraba contra el tejado, del tipo que suaviza el mundo en quietud. Norabel estaba sentada junto a la estufa, la mano vendada descansando en su regazo. La quemadura era pequeña, aunque latía feroz, una roncha roja de cuando la sartén se le resbaló esa tarde. Marshall Dunn se agachó a su lado con una jofaina de agua, movimientos torpes, sin saber dónde poner su cuidado. Quieta, masculló, mojando el trapo otra vez. El vapor subió entre ellos. Puedo atenderme sola, dijo ella, aunque sin convicción. Él negó con la cabeza. Has atendido suficiente para toda una vida. Las palabras salieron más pesadas de lo que quiso. Por un momento ninguno habló. La lluvia llenó el silencio, constante y paciente. Él presionó el trapo frío contra su piel, manos ásperas temblando apenas. Ella lo estudió a la luz del fuego, la mandíbula afilada, los ojos cansados, la cicatriz que corría de oreja a barbilla como recordatorio de que la gentileza no era lo que el mundo recompensaba en los hombres. Lo siento, dijo de repente. ¿Por qué? Por no detener el fuego antes de que te tocara. Por no verlo antes. Sus labios se curvaron apenas. He tenido quemaduras peores, Marshall. Esta vino de algo que valió la pena salvar. Él frunció el ceño. Mi libro de cuentas. No, susurró ella. Tú eres hogar. Algo dentro de él se movió. Miró alrededor de la cocina, la luz cálida de la lámpara, el pan enfriándose junto a la ventana, el olor a estofado aún en el aire. Se dio cuenta con incredulidad callada de que volvía a sentirse como hogar por ella. Se recargó sobre los talones, pasándose una mano por la cara. No debiste arriesgarte por un montón de libros. Tú habrías hecho lo mismo, dijo ella. Tal vez no por los libros, pero por lo que significaban. Él encontró sus ojos, y por primera vez ella no apartó la mirada. El aire entre ellos zumbaba con algo que no era exactamente consuelo ni todavía amor. Algo crudo, a medio construir, temblando al borde de la confesión. Él se levantó a servirle un vaso de leche, dejándolo suave a su lado. Ella sonrió, conmovida por lo pequeño del gesto. Es lo primero amable que alguien hace por mí en mucho tiempo, dijo. La amabilidad no es mi costumbre, respondió el suave. Tal vez debería serlo, dijo ella. ¿Te queda bien? Una risa tenue se le escapó, un sonido que lo sorprendió a ambos. Ella se unió, primero callada, luego más libre. El sonido llenó la cocina, suave como el perdón mismo. Afuera el trueno rodó lejos. Pero la tormenta se estaba rompiendo. Mientras la noche se profundizaba, ella le contó más de lo que nunca quiso. Sobre Kansas, sobre el esposo que bebía y pegaba y juraba que nunca sería más que una carga. Sobre huir con nada más que una sartén y una oración. Habló sin lágrimas, voz pareja como si ya se hubiera llorado seca años atrás. Marshall escuchó sin interrumpir. Las manos se le apretaron alrededor de la taza. Quiso decirle que estaba equivocada, que era más de lo que cualquier hombre cruel hubiera dicho. Pero las palabras se atoraron en la garganta. Cuando terminó, miró al fuego. ¿Nunca te preguntas si gente como nosotros solo fue hecha para sobrevivir al dolor? Él lo pensó.
Antes sí, dijo al fin. Ahora pienso que tal vez fuimos hechos para evitar que se extienda. Ella se volvió hacia él, ojos brillando. ¿Crees que un hombre como tú podría hacer eso? Estoy intentando, dijo bajito. Volvieron a quedarse en silencio, el fuego chisporroteando suave. Una polilla giró alrededor de la lámpara, alas destellando plata antes de perderse en la oscuridad. Él la miró un largo momento antes de decir: no tienes que quedarte si tienes miedo. Si crees que todavía viene. Su voz fue firme pero baja. Huir no lo detuvo antes. Tal vez quedarme quieta sí. Él asintió, aunque el estómago se le retorció de preocupación. Entonces nos quedamos quietos juntos. La forma en que lo dijo, calma absoluta, hizo que algo en el pecho de ella se abriera. Antes de pensar, extendió la mano, dedos rozando su manga. Él no se apartó. El contacto fue breve, pero quemó más profundo que el fuego que le había lastimado la mano. Más tarde, cuando ella se fue a su cuarto, él se quedó junto a las brasas moribundas. Todavía sentía el calor de su toque en el brazo. El viento afuera se había suavizado a suspiro. Miró hacia su puerta una vez antes de apagar la lámpara, susurrando a nadie. ¿Está segura aquí? Lo juro. Al día siguiente amaneció claro. La tormenta había limpiado el cielo. El rancho brillaba con charcos y sol. Los hombres trabajaron más callados de lo usual, mirando a su patrón con curiosidad. Algo había cambiado en él. Lo sentían en cómo hablaba, en cómo se movía más ligero. Nora trabajó más lento esa mañana, manos aún sensibles. Marsal la ayudó a bajar la olla pesada de la estufa y cuando sus dedos se rozaron, esta vez ella no se apartó. Compartieron una mirada breve, una que hablaba de gratitud y de algo que subía y que ninguno se atrevía a nombrar. Pero la paz no duró. A media tarde llegó un jinete del pueblo. Lodo salpicado en las botas. Se detuvo en el porche y se tocó el sombrero. Marshall Dunn, dijo. Tengo noticias que quizá quieras saber. Un tipo anda preguntando por una mujer llamada Nora. Clase mala. Dice que es su esposa. El corazón de Marshall se enfrió. ¿Dónde? A un par de días. Viene del oeste. El mensajero se fue, dejando solo polvo y el eco tenue de cascos. Marsal se quedó ahí mucho tiempo, el sol ya pasando de oro a gris. Adentro, Nora tarareaba mientras picaba cebolla, sin saber que acababa de cruzar el horizonte hacia ella. Cuando por fin entró por la puerta, ella levantó la vista, sonriendo apenas. Pareces haber visto un fantasma. Él forzó un respiro. Tal vez sí. Ella frunció el ceño. Marshall. Vaciló, luego dijo suave. Tenías razón. Algunas tormentas no pasan fácil. Su cuchillo se detuvo. El aire entre ellos se volvió pesado otra vez, la luz del fuego parpadeando en ambos rostros. Dos almas preparándose para algo que ninguno podía nombrar aún. Afuera, lejos, el trueno retumbó una vez más, tenue pero seguro, del tipo que avisa a la tierra que se prepara. Y por primera vez desde la guerra, Marshall Dunn rezó, no por paz, sino por fuerza para mantener su promesa cuando la tormenta los encontrara al fin. La tormenta llegó baja y repentina, un cielo magullado rodando sobre Ash Hollow como advertencia. Para el atardecer el viento tenía dientes. Los caballos pateaban contra los establos, sintiendo lo que el aire ya sabía, que algo peor que lluvia venía. Marsal Dunn estaba en el porche, viendo el horizonte abrirse con relámpagos. Detrás de él, Nora Bow se movía por la cocina, movimientos cuidadosos, silencio pesado. De algún modo había sabido que este día la encontraría. Él se volvió cuando ella pronunció su nombre. Su voz era firme, pero las manos se retorcían en el delantal. Ya llegó, ¿verdad? Marsal no respondió, pero sus ojos le dijeron todo. Por el camino aparecieron tres jinetes a través de la cortina de lluvia. El hombre al frente, ancho de hombros, malo en los ojos, cabalgaba con la certeza que solo engendra la crueldad. Ear Lask, su pasado tallado en carne y hueso. El aliento de Nora tembló. Te hará daño si te pones en su camino.
La mandíbula de Marshall se tensó. Intentará. El trueno estalló cuando llegaron al patio. Earl bajó del caballo, lodo salpicando sus botas. Ahí estás, dijo arrastrando las palabras. Corriste bastante, mujer. Su voz estaba empapada de whisky y arrogancia. No pensé que llegarías tan lejos. Nora retrocedió, dedos buscando el borde de la mesa. Marshall avanzó, calmado y deliberado. Como un hombre se acerca a una serpiente antes de cortarle la cabeza. No tienes reclamo aquí, dijo parejo. La sonrisa de Earl se ensanchó. Tú eres el nuevo guardián, ¿eh? Bonita cosa para una cocinera. No te preocupes, vaquero. La sacaré de tus manos. No es correcto que avergüence la casa de un hombre. Las palabras cayeron como golpes. Nora se encogió, pero Marshall no parpadeó. Dio un paso más cerca, lluvia goteando del ala de su sombrero. No la llevarás a ningún lado. La mano de Earl se acercó a la pistola en su cadera. ¿De veras quieres morir por ella? No, dijo Marshall suave. Quiero que te vayas mientras todavía puedes. Por un momento nadie se movió. El viento huyó por el patio, partiendo el tendedero en dos. Entonces Oro se lanzó por su pistola. El trueno tragó el sonido del saque, pero no el resultado. Marshall fue más rápido. El disparo atravesó la manga de Earl, fallando el corazón por pura misericordia. Earl tropezó, maldiciendo, agarrándose el brazo. Sus hombres alcanzaron sus armas, pero se congelaron bajo la mirada de Marshall. No necesitó hablar. El poder callado en él, nacido de contención y no de rabia, los mantuvo ahí. Llévenselo, dijo Marshall, voz baja. Y váyanse. Dudaron, pero una mirada a los ojos del ranchero los convenció. Levantaron a su líder herido al caballo. Earl los miró desde arriba a través de la lluvia, cara pálida de furia. Es mía, escupió. Marsal no se movió, no parpadeó. Ya no. Cuando los jinetes desaparecieron en la tormenta, el rancho quedó en silencio excepto por la lluvia martillando el tejado. Nora se quedó congelada en la puerta, respiración corta, lágrimas mezclándose con lluvia. Marshall guardó la pistola, hombros cayendo como si los años por fin lo alcanzaran. Ella cruzó el patio despacio, botas hundiéndose en el lodo. Hasta pararse frente a él, el mundo alrededor se volvió borroso. Trueno, viento, todo cayendo hasta quedar solo el espacio entre ellos. Te dije que me encontraría, susurró. Y yo te dije, respondió él, que no te llevaría. Su voz se quebró. Podrías haberlo matado. Casi lo hago. Un relámpago cruzó su cara, revelando la verdad en sus ojos. Un hombre no orgulloso de su violencia, solo agradecido de que no hubiera ido demasiado lejos. Matarlo me habría hecho como él, dijo bajito. Y ya terminé de ser un hombre al que el mundo tiene que temer. Nora levantó la mano, palma descansando contra su pecho. Su corazón latía debajo, fuerte e irregular. ¿Entonces qué eres ahora, Marshall Dunn? Él la miró como viendo la luz del día después de años bajo tierra. Un hombre tratando de merecer la paz parada frente a él. Su mano tembló, pero no se apartó. La lluvia se suavizó, pasando de violencia a susurro. Detrás de ellos las nubes empezaron a romperse, una banda pálida de luz estirándose sobre el horizonte oscuro. Adentro, el fuego había bajado, pero su resplandor aún cruzaba la habitación, tocando las paredes que una vez solo tuvieron silencio. Marshall la guió adentro sin palabras, y ella se sentó junto al hogar, mirando las llamas. Él le sirvió un vaso de agua, lo puso en sus manos, y por primera vez ella se permitió temblar. Ya no tienes que ser valiente, dijo el suave. Se acabó. Ella asintió, pero las lágrimas siguieron cayendo. No sabes qué significa tener a alguien parado a tu favor en vez de en contra. Él se agachó frente a ella, la luz atrapada en sus ojos grises. Tal vez sí, dijo. Tal vez por eso no pude dejarte pelear sola. Por mucho rato no dijeron nada. El fuego chisporroteó, la lluvia se calmó, y afuera de la ventana el amanecer empezó su subida callada por las llanuras.
Nora dejó el vaso y tomó su mano, dedos ásperos, familiares, vivos. No sé qué traerá mañana, susurró. Ni yo, respondió él. Pero no será como ayer. Ella sonrió tenue, ojos rojos pero brillantes. No, no lo será. La primera luz de la mañana se coló por las rendijas de las persianas, poniendo oro sobre sus rostros. Afuera el mundo olía a tierra mojada y comienzos nuevos. La tormenta había hecho lo peor y dejado atrás algo frágil pero puro. Una oportunidad. Marshall apretó su mano una vez, luego miró hacia el horizonte donde el cielo se despejaba. Lo curioso de las tormentas, dijo suave, es que arrancan todo lo que crees que no puedes vivir sin. Luego te muestran que valía la pena conservar todo el tiempo. Nora siguió su mirada, la luz del fuego parpadeando detrás de ella, su miedo al fin suavizándose en algo que casi parecía paz. Y cuando cayó la última gota de lluvia, el viento se llevó las cenizas de sus vidas viejas, dejando solo dos almas de pie en la quietud del después. Ya no rotas, solo, comenzando.